tardes para todos. Gracias a la puntualidad, vamos a empezar esta sesión. Muy buenas tardes. El día de hoy, y dando continuidad al módulo de patología quirúrgica abdominal no obstétrica en gestantes, hablaremos acerca de la colecistitis y la colitiasis en la etapa de gestación. Mi nombre es Natalia Pérez Gómez, yo soy residente de cuarto año de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre Seccional Cali, y mi tutor en esta oportunidad es el doctor Alexander Bustos Molina. Él es cirujano laparoscopista de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Doctor Alexander, ¿usted quisiera decir unas palabras antes del inicio de la sesión? Buenas tardes a todos, saludándolos. Quisiera solamente advertir que es una muy buena charla, que tuvimos la oportunidad de revisarla previamente y que adelante, Natalia, mucha suerte y que estemos atentos acá. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces, el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy es hablar inicialmente acerca de la prevalencia en población general y asimismo específica en pacientes gestantes. Hablaremos acerca de la fisiopatología y entenderemos el embarazo como un estado litogénico partiendo de la fisiología normal de las pacientes embarazadas. Entenderemos también el impacto perinatal en pacientes con litiasis biliar. Hablaremos acerca del enfoque diagnóstico, el enfoque terapéutico y por último hablaremos entonces de las conclusiones. Bueno, hay que comprender que la litiasis biliar no es una condición asociada a un único factor, es decir, es una condición que es totalmente multifactorial en donde correlacionado con situaciones como las hormonales o las autonómicas, pues desencadenan condiciones como la aceleración de la nucleación o asimismo una supersaturación de colesterol o una hipomotilidad a nivel de vesícula biliar. ¿Eso qué nos tiene o qué nos trae? Primero vamos a tener que una estasis vesicular y también un desequilibrio de los componentes de la bilis que genera una precipitación del mismo. Ahora, entendiendo la prevalencia, tenemos que generalmente, al tener un curso que es hasta un 80% asintomático, no se entiende bien la prevalencia o no se tiene bien la prevalencia a nivel mundial. Lo que sí se conoce es que en los países industrializados del occidente se cuenta con una prevalencia aproximada entre un 5 y un 15%. Igualmente, existen y asociados a los factores de riesgo no modificables etnias indígenas en las cuales tienden a ser hasta un 70%. Lo que se tiene en América Latina es una prevalencia igualmente aproximada entre un 15% y definitivamente el país con mayor prevalencia es Chile, siendo hasta un 44% y en Colombia es hasta un 8.6%, con un gasto anual para el manejo de la patología de 6.2 mil millones. ¿Qué se tiene en gestantes? Primero, es la segunda causa de patología quirúrgica no obstétrica, seguida por la apendicitis como lo vimos previamente. Segundo, que tiene una ocurrencia de 1 entre cada 1.600 a 1 entre cada 10.000, pero que definitivamente existen factores que predisponen a la patología que son mucho más frecuentes, como el barro biliar, que está presente hasta en un 30%. Entre un 3.5 a un 10% es totalmente asintomática y el 0.1 de ellas van a presentar condiciones complicadas como son la pancreatitis de origen biliar o la colangitis o inclusive también la colecistitis aguda. Si queremos evaluar cuál es el principal trimestre de presentación, pues claramente encontramos que es entre un segundo y un tercer trimestre, prácticamente correlacionado con los cambios normales como veremos más adelante. Y su incidencia va a ir aumentando con respecto a la paridad, teniendo en cuenta que ante un primer embarazo su riesgo es de aproximadamente un 5%, en un segundo embarazo aumenta hasta un 7% y con 3 embarazos o más tenemos que es hasta un 12%. Igualmente, desde el ámbito pregestacional podemos determinar si una paciente tiene o no tiene factores de riesgo para su desarrollo, como son la obesidad y la hipertrigliceridemia, por lo cual podemos intervenir desde este ambiente pregestacional para disminuir su riesgo. Ya hablamos de la fisiología de la colelitiasis, ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la colecistitis aguda calculosa. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que la colecistitis aguda ocurra de origen calculoso, debe haber un cálculo enclavado a nivel del cuello de la vesícula o a nivel del conducto cístico. Esto genera un aumento de la presión dentro de la bilis, justamente correlacionado con el aumento de la producción de la bilis.
De manera consecutiva, tenemos un efecto compensatorio que es un aumento en la contractilidad del músculo liso de la vesícula, intentando desenclavar este cálculo que genera primero distensibilidad y segundo, vamos a tener que los litios que se encuentren dentro de la vesícula generan microtraumas a nivel epitelial, predisponiendo para la producción de elementos proinflamatorios como son las prostaglandinas E y la prostaglandina E. Y esto, a su vez, se correlaciona con un aumento del grosor de la vesícula biliar y asimismo pues se tornan edematosos. Cuando tenemos un proceso edematoso de manera prolongada, entonces esto se va a correlacionar primero con oclusión del drenaje linfático, igualmente venoso, y una limitación para el aporte sanguíneo, lo cual conlleva a procesos isquémicos y necróticos y posteriormente proliferación. De igual manera, todo este ambiente predispone para que haya una proliferación bacteriana, específicamente por gérmenes anaerobios, por bacilos gram negativos o por cocos gram positivos, que son los gérmenes como normalmente encontrados a nivel del tracto gastrointestinal. Si nosotros queremos evaluar los tipos de cálculos, entonces todo va a depender de una causa fisiológica o fisiopatológica adyacente. Asimismo, los encontramos de colesterol o pigmentarios. Entonces, los de colesterol se pueden a su vez encontrar de colesterol puro o de colesterol mixto. Básicamente, los de colesterol puro se van a caracterizar porque claramente al haber una supersaturación de colesterol, la bilis va a tener una incapacidad de mantenerla en solución y posteriormente se precipiten en estos compuestos. Ya los de colesterol mixto van a estar conformados en más de un 50% por colesterol, también por calcio, por bilirrubinas, por proteínas, por carbonatos y por fosfatos. Ya cuando hablamos de los pigmentarios, esto nos está hablando de una causa fisiopatológica adyacente. Tenemos los negros, que se van a conformar a su vez de bilirrubinas, de carbonatos, de fosfatos, de calcios y de proteínas. Su localización principal va a ser a nivel de la vesícula biliar y en menor proporción a nivel del conducto biliar. Su principal factor de riesgo van a ser los trastornos hemolíticos, la consistencia dura por la polimerización y además van a estar formados en bilis estéril. Los marrones van a estar conformados a su vez por bilirrubinato de calcio, por ácido palmítico o por ácido esteárico. Clásicamente van a estar ubicados a nivel del conducto biliar y en menor proporción a nivel de la vesícula biliar, y su principal factor de riesgo van a ser las infecciones por gérmenes anaerobios. Igualmente van a ser blandos por la repolimerización. Ya cuando hablamos de los factores de riesgo, entonces así mismo los podemos encontrar que son tanto modificables como no modificables. Entre los no modificables claramente son aquellos asociados al ser. Primero la etnia, segundo la heredabilidad, en donde aquellas personas que tienen antecedentes en un primer grado de consanguinidad del litiasis biliar, su riesgo aumenta hasta 5 veces, y también todas las condiciones hormonales asociadas como son el sexo. Cuando comparamos mujeres-hombres la proporción es 4:1, igualmente aquellas pacientes que se encuentran en edad fértil donde su riesgo aumenta 2 veces, y también el embarazo. Y esto está predeterminado porque en aquellas pacientes que ya llegan a una etapa de la menopausia o de la posmenopausia, su riesgo tiende a ser igual o casi igual al del hombre. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que realmente el embarazo es un estado mitogénico? Bueno, todo parte desde la fisiología y los cambios fisiológicos que encontramos normalmente durante la etapa de gestación. Existen 2 hormonas vitales para la manutención del embarazo, para mantener un embarazo, que son tanto la progesterona como los estrógenos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la acción de la progesterona? Tenemos que la progesterona genera bloqueo a nivel de 2 hormonas principales que tienen una condición, es un funcionamiento fisiológico normal a nivel del tracto gastrointestinal, que generan el aumento de la motilidad del músculo liso del mismo, que son la motilina y la colecistoquinina. Entonces, en la etapa de gestación, los progestágenos bloquean estas hormonas, disminuyendo el tono bioquímico de todo el tracto gastrointestinal, generando una hipomotilidad de este, y no solo de este, sino también de todos los esfínteres fisiológicos, predisponiendo tanto para el reflujo gastroesofágico y asimismo como el duodeno gástrico. También tenemos que claramente la vesícula biliar es parte del tracto gastrointestinal, entonces vamos a tener una hipomotilidad de esta, generando, predisponiendo para una de estas biliares. Por otro lado, tenemos los receptores o los estrógenos, básicamente, en donde en las pacientes gestantes vamos a tener un aumento de los receptores circulantes en todos los órganos y sistemas que a nivel hepático específicamente van a aumentar la producción de colesterol, y esta a su vez, digamos que se correlaciona con un aumento de la secreción. Tenemos una bilis que es incapaz de mantenerla en solución,
para posteriormente sus compuestos se precipiten y conformen los líquidos. Entonces, básicamente, partiendo de la fisiología normal del embarazo, decimos que es un estado litogénico. Ya con respecto a los factores de riesgo modificables, definitivamente son los asociados con los hábitos de vida. Encontramos la obesidad, las dislipidemias, los alimentos ricos en calorías, el bajar rápido de peso como en aquellas pacientes bariátricas, el consumo de ciertos medicamentos como son los fibratos, las tiazidas, los anticonceptivos orales y los estrógenos. Y también encontramos diferentes patologías como la diabetes mellitus, los hábitos del consumo de cigarrillo y las dislipidemias. Si hablamos de los síntomas, tenemos dos contextos importantes. Primero, aquella paciente con colelitiasis. Las pacientes con colelitiasis hasta en un 80% van a cursar asintomáticas. Y definitivamente el 20% restante, su principal signo patognomónico o síntoma patognomónico va a ser el cólico biliar, que va a ser este dolor que es de inicio súbito, ubicado a nivel de epigastrio o a nivel de hipocondrio derecho, que tiene o que se encuentra precedido casi siempre por el consumo de alimentos ricos en grasa, una durabilidad de 6 horas con un pico de presentación hasta la hora, más o menos, de intensidad. Otros síntomas pudieran llegar a ser el dolor referido a nivel subescapular, encontramos las náuseas, la pirexia, igualmente la sensación de plenitud constante, la diarrea crónica, asimismo la esteatorrea y las heces malolientes. ¿Qué ocurre en la gestante? Entonces, si estamos hablando de la paciente con colelitiasis gestante, y si es sintomática, entre un 60 y un 90% van a presentar el mismo síntoma que es el cólico biliar. Pero si estamos hablando de una paciente con una colecistitis aguda, acá este síntoma va a estar inclusive presente en el 95% de las pacientes. Tenemos náuseas, emesis y pirexia presente entre un 30 y un 50%, teniendo en cuenta que estos son síntomas que son característicos durante la etapa de gestación, por lo cual desde la anamnesis y la historia clínica realmente debemos tener muy claro los síntomas y realmente poder hacer un diagnóstico diferencial. En las pacientes con colecistitis aguda encontramos el signo de Murphy positivo, pero ojo, todo va a depender de la edad gestacional de nuestra paciente. Si encontramos que esta está en un tercer trimestre, ya en estadios avanzados, claramente por los cambios fisiológicos normales de esta, donde hay un desplazamiento de los órganos intraabdominales, también de la vesícula biliar puede no llegar a estar presente. Y en caso de que esta paciente tenga una colecistitis aguda complicada, entonces también puede presentar tanto fiebre como ictericia. Hablando de los diagnósticos diferenciales, entonces encontramos los de causa obstétrica y los de causa no obstétrica. Entre los de causa obstétrica, miramos la preeclampsia severa, el síndrome de Hell y el hígado agudo del embarazo. Y entre los de causa no obstétrica encontramos la apendicitis aguda, la neumonía lobar derecha, la pancreatitis, asimismo la úlcera duodenal. Miramos las hepatitis tanto alcohólicas como virales y también la úlcera duodenal. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento del impacto perinatal en nuestras pacientes con litiasis biliar? Entonces, lo que se ha determinado hasta el momento es su asociación con amenaza de parto pretérmino, aumento de tasa de abortos, pequeño para la edad gestacional y pacientes con neonatos con un Apgar bajo al nacer. Pero definitivamente el que más se correlaciona con eventos mórbidos es el parto pretérmino por su asociación con ingreso a la UCI, requerimiento de soporte ventilatorio, sepsis, ictericia, dificultad e insuficiencia respiratoria, como ya lo hemos visto previamente. Si nosotros quisiéramos determinar realmente cuál es el impacto perinatal de los pacientes gestantes con litiasis biliar, yo quise traer a colación este estudio que fue publicado en el 2018, en donde el objetivo es describir los resultados de la litiasis biliar durante la etapa de gestación. Ellos compararon resultados maternos y perinatales en dos grupos de pacientes: pacientes gestantes con litiasis biliar y pacientes gestantes sin litiasis biliar. Los datos fueron obtenidos entre el 2001 y el 2012, incluyendo un total de 1.064.000 pacientes, de las cuales 1.882 tenían el diagnóstico de colelitiasis. Este estudio se llevó a cabo en Australia. Y la morbilidad neonatal estuvo determinada por todos aquellos resultados graves en el neonato, como son las hemorragias intraventriculares, la insuficiencia respiratoria, la sepsis y el requerimiento de transfusión sanguínea. Bueno, ¿qué resultados nos traen en este estudio? Esta es una gráfica en la cual nos están comparando todos los resultados materno-perinatales adversos en pacientes con litiasis biliar gestante y pacientes sin litiasis biliar en estado de gestación. Y como podemos observar, parto pretérmino, reingresos hospitalarios frecuentes maternos y neonatales y estancias neonatales prolongadas
Realmente fueron mayor en el grupo de litiasis biliar versus no litiasis biliar, siendo estadísticamente significativo, y aunque no nos aportaron resultados estadísticamente significativos, el Apgar menor a 7 a los 5 minutos y un pequeño para la edad gestacional, realmente sí fue mayor en el grupo de litiasis biliar, como lo acabo de decir. No fueron datos estadísticamente significativos, pero realmente nos puede ayudar, pues, como dato de relevancia clínica. La conclusión de este estudio nos dice que la colelitiasis durante la etapa de embarazo realmente se asoció con un mayor riesgo de parto pretérmino, de morbilidad materna y neonatal, reingresos hospitalarios maternos y neonatales. Ya si queremos hablar de los estudios o el enfoque diagnóstico de nuestra paciente gestante con litiasis biliar, tenemos tres aspectos fundamentales. Primero es la clínica, el examen físico, la historia clínica bien desarrollada. Segundo, tenemos el enfoque diagnóstico guiado por las pruebas ultrasonográficas y también las pruebas de laboratorio. Y con respecto, digamos que a las pruebas de laboratorio como tal, todos sabemos que las pacientes durante la etapa de gestación van a tener unos cambios, por ejemplo, un impacto a nivel del cuadro hemático en donde podemos encontrar una ligera leucocitosis o inclusive una elevación de la fosfatasa alcalina que nos limitan realmente la utilización de estas, nos pueden ayudar a limitar para el enfoque diagnóstico de nuestras pacientes. De todas formas, cada condición, digamos que patológica asociada a la litiasis biliar, se va a asociar o se va a correlacionar con una alteración o un impacto a nivel de las pruebas de laboratorio. Encontramos si nuestra paciente está presentando solo cólico biliar, va a tener unas pruebas de laboratorio normal, pero si la paciente tiene colecistitis aguda, se va a correlacionar tanto con leucocitosis como con elevación de la PCR. En las pacientes gestantes realmente va a tener un mejor rendimiento la toma de una PCR, dado que primero está en estado de gestación, podemos tener una leucocitosis, y segundo, pueden haber diferentes circunstancias que la elevan más, como la deshidratación. La coledocolitiasis, elevación de la fosfatasa alcalina, transmacutamiento de peptidasa y una hiperbilirrubinemia. En pacientes con pancreatitis biliar, entonces elevación de las amilasas, de las lipasas, la GGT también, y elevación de la fosfatasa alcalina. Ahora, con respecto a las pruebas imagenológicas, siempre el punto de partida va a ser la toma de una ultrasonografía, en donde nos va a aportar una sensibilidad de hasta un 95% con una especificidad del 80%. Esta ecografía debe evaluar la vía biliar intra, extrahepática, y también debe evaluar, pues, claramente el páncreas. ¿Cuáles van a ser los secretos encontrados? Primero, una dilatación de la pared vesicular de más de 4 milímetros, la existencia de líquido perivesicular, los cálculos enclavados en el cuello y la distensión de la vesícula de fondo a cuello de más de 10 centímetros. Ahora tenemos el contexto de una paciente en las cuales están limitando el rendimiento de las pruebas imagenológicas guiadas por ultrasonografía porque tiene abundante gas, por abundante folículo adiposo. Entonces, en estas circunstancias, lo ideal son tomas imagenológicas adicionales como la de una colangioresonancia, la cual nos aporta una sensibilidad del 95% con una especificidad del 90%. Igualmente, tenemos el contexto de una paciente que está ictérica. En la ultrasonografía se evaluó una dilatación de la vía biliar o el conducto biliar, es decir, estamos sospechando que la paciente tiene una coledocolitiasis. ¿Qué es lo mejor en estas circunstancias? También podría llegar a ser la toma de una colangioresonancia, pero también está la realización de una CEPRE, en donde no solo nos aporta un enfoque diagnóstico, sino también terapéutico. La dificultad con la CEPRE son las dosis de radiación que se tienen que realizar sobre la madre, que posiblemente puedan llegar a ser absorbidas por el feto, por lo cual antes su desarrollo tienen que tomarse todas aquellas técnicas preventivas como el control de la dosificación de la fluoroscopia, así mismo como la protección abdominal. En todo caso, si nosotros no queremos, por ejemplo, la implementación de este método, también hay otros como la toma de un método guiado por ultrasonido, un ultrasonido endoscópico, en el cual realmente una de las principales desventajas es que es mucho más prolongado el procedimiento. Asimismo, tenemos que es mucho más costoso y se requiere de un personal muy idóneo para evitar eventos mórbidos asociados como son la perforación duodenal. Si nosotros queremos realmente evaluar la seguridad de la CEPRE en pacientes gestantes, yo quise traer a colación este estudio en donde el objetivo es registrar la exposición fetal a radiación ionizante durante la CEPRE. Fue un total de 17 pacientes incluidas entre en 1995 y el 2003,
Y la técnica para determinar la exposición a la radiación fetal fue a través de la utilización de unos cristales termoluminiscentes por debajo de la piel materna. Claramente ellos utilizaron todas las técnicas apropiadas para disminuir la radiación fetal, como la protección abdominal y el control de la dosificación de fluoroscopio. ¿Qué resultados nos aportaron? Entonces, esta es una gráfica en la cual nos están evaluando las características propias de la gestación y las características propias al procedimiento. La edad gestacional media fue aproximadamente 18.6 semanas, con un rango entre 5 y 33. El tiempo de fluoroscopia fue 14 segundos y la radiación fetal estimada fue de 40 miligrads, es decir, 0.4 miligrads, con un rango entre 0.1 y 1.8 miligrads. Acordémonos que la dosis máxima permitida para radiación fetal son 10 miligrads por su correlación con los trastornos linfoproliferativos, pues en el paciente pediátrico. La conclusión de este estudio es que la CEPRE durante el embarazo realmente es eficaz, tanto para la madre como para el feto, que siempre se debe mantener un mínimo absoluto la radiación con la protección abdominal requerida, que se deben utilizar todas las técnicas apropiadas para minimizar el tiempo pues, de fluoroscopio. Entonces, esta gráfica aquí se trae para recordarnos que la radiación, permitida, va a depender toda de la edad gestacional en la que se encuentre. Si tenemos una paciente que se encuentra entre la semana 0 y 2, la dosis permitida clásicamente determinada es de 50 a 100 miligrados. Si es de 0 a 6 semanas, de 250 o hasta 250 miligrados, de 8 a 15 semanas es hasta 310 miligrados, y entre 16 y 25 semanas es de 250 a 280 miligrados. Esto es lo que clásicamente se había determinado, aunque los últimos realmente estudios nos indican que con dosis mayores de 10 miligrados se ha correlacionado con trastornos linfoproliferativos en los pacientes pediátricos, por lo cual, si miramos el estudio anterior, realmente se encuentra muy por debajo del rango planteado como seguridad. ¿Cuáles son las estrategias para disminuir la radiación? Primero, la fluoroscopia la debemos utilizar en el menor tiempo y en la menor cantidad de exposiciones. No utilizar el modo ampliación siempre, solo y siempre cuando sea necesario. Utilizar un mínimo de fotogramas. El edad de la radiación solo debe ir sobre la zona de interés y pues obviamente la protección abdominal requerida. Las complicaciones asociadas en las pacientes gestantes y no gestantes encontramos la perforación biliar, la peritonitis de origen biliar, las infecciones y la pancreatitis post-CEPRE, la cual va a estar presente en aquel contexto en el cual se requiere un mínimo de dosis de fluoroscopia. Esto genera una canulación difícil con posterior pancreatitis al procedimiento. Igualmente, no debemos desaconsejar el uso, dado que es una técnica que es mínimamente invasiva para las pacientes con litiasis a nivel del conducto vital. Si nosotros quisiéramos determinar las complicaciones asociadas al procedimiento en pacientes gestantes y la tasa, quise traer a colación este estudio que fue publicado en el 2019, en donde el objetivo es evaluar la seguridad de la CEPRE durante la etapa de gestación. Este fue un estudio de corte retrospectivo de datos obtenidos entre el 2018 y el 2019 y compararon a pacientes gestantes sometidas a la CEPRE versus no gestantes y digamos que los resultados materno-perinatales los compararon con el promedio nacional. ¿Qué resultados nos dan? Entonces, primero, esta es una gráfica en la cual nos están determinando cuál fue la principal causa por la cual las pacientes fueron llevadas a CEPRE en ambos grupos y como podemos observar, fue definitivamente la litiasis a nivel del conducto biliar, es decir, la coledocolitiasis, siendo claramente mayor en las pacientes gestantes. En esta otra gráfica nos están determinando las complicaciones entre las pacientes gestantes llevadas al CEPRE versus el promedio nacional. Y como podemos observar, realmente no hubo asociación con complicaciones materno-fetales, con mortalidad fetal, con mortalidad materna, con distrés fetal y con parto pretérmino en aquellas pacientes llevadas a CEPRE. Inclusive el parto pretérmino fue mayor el determinado en las, digamos que con respecto a las tasas nacionales. Y en esta otra gráfica nos están comparando las complicaciones post-CEPRE entre pacientes gestantes llevadas a CEPRE versus no gestantes, como sí podemos observar realmente una mayor correlación de pancreatitis post-CEPRE en el paciente gestante llevada al procedimiento versus las pacientes no gestantes llevadas al procedimiento, siendo estadísticamente significativo. La conclusión de este estudio nos muestra que no hay asociación entre CEPRE y parto pretérmino y demás morbilidades perinatales, y que siempre que vayamos a llevar este procedimiento realmente se requieren de las
precauciones óptimas para evitar los eventos mortales. Ya para hablar de los criterios diagnósticos, fueron extraídos pues, de Tokio del 2018, en el cual va a estar determinado por 3 parámetros específicos. Primero, los signos inflamatorios locales, los sistémicos y los hallazgos imaginológicos. Entonces, entre los signos inflamatorios locales encontramos el signo de muslo positivo o dolor a nivel del hipocondrio derecho, o asimismo encontramos la palpación de masa dolorosa a nivel del cuadrante superior derecho. Entre los sistémicos encontramos primero la fiebre, elevación de la PCR y una leucocitosis que debe ser mayor a 18.000. Y entre los signos ecográficos, como ya los vimos previamente, los característicos. Tenemos un diagnóstico sospechoso cuando tenemos un criterio de A, un criterio de B, y un diagnóstico clínico definitivo realmente cuando tenemos un criterio de A, un criterio de B y un criterio de C. Esto nos va a aportar una sensibilidad del 91% con una especificidad del 96.9%. Igualmente también podemos clasificar la colecistitis aguda de acuerdo a criterios de severidad en grado 1 o leve, grado 2 o moderada y grado 3 o severa. Cuando hablamos de grado 1 leve, simplemente cuando no se cuentan con criterios de moderado o severa. Cuando hablamos de moderada, cuando tiene una leucocitosis mayor a 18.000, una masa dolorosa palpable a nivel del cuadrante superior derecho, una durabilidad de los síntomas por más de 72 horas y una marcada inflamación local. Pero cuando estamos hablando de un contexto severo, entonces se va a correlacionar a cualquier disfunción de órganos sistema como el cardiovascular, el respiratorio, el renal, el hepático, el hematológico. Estos criterios, digamos que esta clasificación de acuerdo a la severidad nos va a determinar el enfoque terapéutico de nuestra paciente o de los pacientes con litis biliar o con colecitis biliar. El tratamiento, tenemos 2 escenarios fundamentales, que es el manejo conservador y el manejo quirúrgico. En el manejo conservador está la implementación de analgésicos, los cuales pueden ser opioides. Igualmente tenemos el manejo antibiótico, el reposo en cama, el reposo intestinal y el reposo gástrico y los fluidos intravenosos. Y entre el quirúrgico encontramos la colela o la colecistectomía abierta. Si nosotros tuviésemos una paciente gestante con una litiasis biliar sintomática, ¿qué sería mejor para esta paciente? ¿Manejo conservador o un manejo quirúrgico? Entonces, para respondernos a esto, primero hay que saber que las pacientes, entre más temprano sea el diagnóstico sintomático, más altas van a ser las tasas de recurrencia de la sintomatología. Si es en un primer trimestre, es de hasta un 96%, en un segundo trimestre de hasta un 64% y en un tercer trimestre de hasta un 44%. De igual manera, entre más temprano sea el diagnóstico, más altas van a ser las tasas de ingresos hospitalarios, oscilando entre 38 a 70%. Igualmente, si tenemos una paciente que es sintomática, van a estar más expuestas a posibles complicaciones como la pancreatitis de origen biliar en un 23%, teniendo en cuenta su riesgo de mortalidad en las pacientes gestantes es de un 15%, con un riesgo de pérdida fetal de hasta un 60%. Si nosotros quisiéramos determinar realmente qué nos dice la literatura en estas pacientes, qué es mejor, manejo conservador o manejo quirúrgico, quise traer este estudio que fue publicado en el 2020, en donde el objetivo es examinar el impacto del manejo quirúrgico en los resultados clínicos materno-perinatal. Este fue un estudio retrospectivo observacional en el cual incluyeron un total de 23.939 pacientes que eran gestantes con diagnóstico de colecistitis aguda entre el 2012 y el 2015. ¿Qué resultados nos aportó este estudio? Lo primero, esto es una gráfica en la cual nos están determinando, de acuerdo al transcurso de los años, cómo ha sido la implementación del abordaje, digamos que terapéutico en las pacientes. Entonces, esto es que ustedes ven acá en la parte superior, nos están hablando de la colecistectomía abierta, laparoscópica y manejo conservador. Como podemos observar, al transcurrir los años realmente ha tenido un impacto en el abordaje terapéutico de la colecistectomía laparoscópica. Ha perdido relevancia la realización de colecistectomía abierta y también de manejo conservador. Y en esta otra gráfica nos están comparando los resultados materno-perinatales adversos en 2 grupos, que es la colecistectomía laparoscópica versus manejo conservador, colecistectomía abierta versus manejo conservador. Y como podemos observar realmente, en este primer grupo,
La colecistectomía laparoscópica tuvo una menor asociación con parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino, aborto, igualmente hemorragia parto de infección intraamniótica, comparado con manejo conservador, siendo estadísticamente significativo. Y por lo contrario, cuando comparaban colecistectomía abierta versus manejo conservador, hubo una mayor asociación de parto pretérmino, aborto y amenaza de parto pretérmino en aquellas pacientes llevaban colecistectomía abierta versus manejo conservador. O sea, según este estudio, inclusive está por encima el manejo conservador en pacientes dado los resultados perinatales adversos. Igualmente nos indican que por cada día de retraso se correlacionaba con un aumento de 1.1 veces para parto pretérmino, aborto y amenaza de parto pretérmino, 1.7 veces para hemorragia de parto y 1.1 veces para infecciones intraamnióticas. La conclusión de este estudio nos indica que los resultados favorecen a la colela en el tratamiento de la paciente gestante con colecistitis aguda, que los retrasos en el manejo quirúrgico se correlacionan con tasas más altas de complicaciones y que debemos considerar la colela como el tratamiento de primera línea. ¿Cuáles son las ventajas del uso laparoscópico en estas pacientes en especial? Primero tenemos un abordaje que es mínimamente invasivo, menor manipulación uterina, menor analgesia postoperatoria requerida, una alimentación temprana, igualmente la disminución de los riesgos tromboembólicos correlacionados porque los pacientes pueden deambular, digamos que de una manera precoz, un menor tiempo de internación y un menor riesgo de hernias. Para comparar el éxito y la seguridad de los dos procedimientos quirúrgicos en pacientes gestantes, laparoscópico versus abierto, yo quise traer este estudio que fue publicado en el 2017, en donde el objetivo era comparar los resultados maternos perinatales de pacientes llevadas a cirugía laparoscópica versus abierta para el manejo de la colecistitis. Eso fue una revisión sistemática y un metaanálisis de 11 estudios comparativos con un total de 1.632 pacientes involucrados, en las cuales el primer grupo, que eran las pacientes abiertas, eran un total de 1.219, y el abordaje laparoscópico un total de 9.403 pacientes. Eso fue un estudio llevado de más estudios entre 1998 y el 2014. Entre los resultados aportados encontramos primero esta gráfica, en la cual nos están comparando, de acuerdo al trimestre de gestación, cuándo se realizó principalmente el manejo quirúrgico, y como podemos observar, fue en el segundo trimestre. Y también nos están determinando cuál fue el principal procedimiento realizado, y como podemos observar, siempre fue mayor la cirugía laparoscópica, independientemente del trimestre. Y en esta otra gráfica nos están comparando también los resultados maternos perinatales en ambos grupos, y como podemos observar, las complicaciones maternas en las cuales nos hablaban de ingreso a UCI, requerimiento de histerectomía, requerimiento de cesárea, las complicaciones fetales correlacionadas principalmente con parto pretérmino, y las complicaciones quirúrgicas fueron mayores, realmente hubo mayor asociación en las pacientes con una cirugía abierta, pues colecistectomía abierta versus laparoscópica, siendo estadísticamente significativo. Este estudio nos concluye que la colela siempre se debe recomendar sobre la colecistectomía y que es seguro realizarlo en todos los trimestres, incluido en el tercer trimestre de gestación. Ya para ir concluyendo, el abordaje diagnóstico, el abordaje igualmente terapéutico, quise traer este flujograma que fue extraído de JAMA en 2020, en donde un artículo que nos hablaba de lidiando durante la etapa de gestación. Ellos nos indican inicialmente que debemos realizar una revisión clínica extensa en la paciente, evaluar los síntomas de nuestro paciente, y así mismo si tenemos realmente unos signos, síntomas que sugieren que la paciente tiene una liquidez biliar, pues claramente se debe tomar una ecografía de abdomen superior y las pruebas de laboratorio requeridas. Con estos tres aspectos fundamentales, clínica, imagenología y laboratorios, podemos instaurar el diagnóstico diferencial, como lo dijimos previamente. Entonces, acá tenemos tres escenarios. Tenemos la paciente que, de acuerdo a los hallazgos ecográficos y las pruebas de laboratorio, sugieren que tiene una coledocolitiasis. En estas circunstancias, ya como lo dijimos, es la toma de una CFP con la bioresonancia. Pero si tenemos una paciente con coledocolitiasis, tenemos determinancia sintomática, no requiere manejo adicional, pero es sintomática, damos manejo inicial, recurre llevar a cirugía de tipo laparoscópica específicamente. Pero si la paciente tiene una condición complicada, estamos hablando de una colecistitis o de una colectitis o de una pancreatitis de origen biliar, acá siempre el enfoque inicial tiene que ser el quirúrgico. Si nosotros nos preguntáramos si existe un trimestre ideal
para llevar a nuestra paciente una cirugía laparoscópica, claramente teniendo en cuenta el contexto de la paciente, del estado clínico en el que se encuentre y del diagnóstico que tenga, porque ya lo hemos visto en el transcurso de la charla que realmente la cirugía laparoscópica es segura en el embarazo, pero si pudiéramos determinar que hacerlo en uno, en otro o en el tercer trimestre, ¿qué sería lo ideal? Para respondernos a esta pregunta, quise traer ese estudio que fue publicado en el 2021, en donde el objetivo era evaluar la asociación entre el trimestre y los resultados después de la colecistectomía. Los datos fueron extraídos de la muestra nacional de pacientes, que fueron pacientes gestantes llevadas el procedimiento entre el 2015 y el 2017, un total de 819 gestantes, las cuales las categorizaron por trimestre, y el resultado primero era el compuesto de cualquier complicación, y el resultado secundario eran complicaciones específicas, como veremos más adelante. Entonces, esta es una gráfica en la cual nos está determinando cuál fue la principal causa por la cual las pacientes fueron llevadas a colecistectomía laparoscópica en los 3 trimestres, y como podemos observar, la causa fue colecistitis aguda. Y en esta otra gráfica nos están comparando los diferentes resultados primarios y secundarios, en donde los secundarios nos hablaban de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas e infección intraamniótica entre primer trimestre y el control que era segundo trimestre, y tercer trimestre y el control que era segundo trimestre. Entonces, como podemos observar, en este primer grupo realmente no hubo ninguna diferencia entre las, digamos que, demás características evaluadas, parto pretérmino, ruptura prematura de membrana, infección intraamniótica, pero cuando comparaban tercer trimestre versus segundo trimestre, realmente hubo una mayor asociación de parto pretérmino en las pacientes que se encontraban en un tercer trimestre versus segundo trimestre. Este estudio nos concluye que las frecuencias de complicaciones maternos y fetales post-colecistectomía, cuando comparaban primer y segundo trimestre, no fueron diferentes, pero que cuando comparaban un segundo y tercer trimestre, realmente hubo una asociación significativa con parto pretérmino en el tercer trimestre. Ahora, esta es otra gráfica, este es otro estudio que fue publicado en el 2019, donde el objetivo era comparar los resultados de colecistectomía durante el tercer trimestre versus posponerlo hasta el puerperio, del cual nos hablaban de un periodo de 3 meses aproximadamente, por un total de 17.893 pacientes incluidas, de las cuales 403 pertenecían al tercer trimestre y 17.490 hasta los 3 meses postparto. Los datos fueron extraídos de la Oficina Estatal de Planificación de Desarrollo en Salud entre el 2005 y el 2014 en California. ¿Qué resultados nos traen en este estudio? Entonces, en esta gráfica, de esta tabla, nos están comparando, nos están evaluando los resultados propios del procedimiento y las complicaciones maternas asociadas entre ambos grupos. Y como podemos observar, realmente la estancia hospitalaria mayor y los costos fueron, digamos que se presentaron una mayor asociación con aquellos pacientes llevadas a colecistectomía en el tercer trimestre versus los 3 meses postpartos. Y asimismo, con respecto a las complicaciones maternas como eclampsia, hemorragias de parto y parto pretérmino, tuvo una mayor asociación cuando se realizaban en el tercer trimestre versus a los 3 meses postparto. Nos concluye este estudio que los resultados maternos fueron peores cuando se realizaba una CRELAP en el tercer trimestre, y realmente una mayor asociación de parto pretérmino en el tercer trimestre versus el puerperio temprano, que cuando sea posible de acuerdo a las características en las que se encuentre la paciente, se puede retrasar hasta el periodo postparto. Ya para ir concluyendo, entonces quiero traer las recomendaciones de la SAGES, que es la Sociedad Americana de Cirugía Gastrointestinal y Endoscópica, y de la COG con respecto a la cirugía laparoscópica en pacientes gestantes. Ellos nos indican inicialmente que hay una asociación con menor depresión fetal por un menor uso de narcóticos, que hay menor riesgo de complicaciones de la herida, un requerimiento de una internación más corta, igualmente menor riesgo de eventos tromboembólicos dada la movilización temprana y un menor riesgo de irritabilidad uterina. Ellos nos dicen que es seguro realizarlo en cualquier trimestre de gestación y que no hay asociación de una gestacional con el éxito de la laparoscopia. Con respecto a los aspectos técnicos durante el procedimiento, nos dicen que el posicionamiento debe ser del cúbito lateral izquierdo, justamente para evitar este efecto compresivo uterocao. Recordemos que cuando esto ocurre, pues se va a correlacionar con una disminución del retorno venoso. Asimismo, el gasto cardíaco va a oscilar entre 30 y 50, es decir, va a estar muchísimo menor. Esto se va a correlacionar con hipoperfusión placentaria y con hipoxia y acidosis fetal.
El posicionamiento o la insuflación de CO2 debe oscilar en un rango de confianza que es entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Cuando hay valores mayores, esto se aumenta el riesgo de un neumoperitoneo, efecto compresivo a nivel diafragmático, obviamente esto se asocia con disminución de las capacidades residuales pulmonares, hipoxia materna e hipoxia fetal. Ya con respecto a las recomendaciones dadas por la COP, entonces ellos nos dicen que es segura en cualquier trimestre de gestación. Igualmente, de manera intraquirúrgica, se debe evaluar la frecuencia cardíaca fetal y en caso tal de que esté mostrando algún estado fetal no tranquilizador, pues realizar las maniobras de reanimación requerida, que se debe realizar una tromboprofilaxis mecánica durante el procedimiento y obviamente en el momento posoperatorio, asociado con deambulación temprana para evitar los fenómenos tromboembólicos. Ya con respecto pues, a los cuidados postquirúrgicos, debemos enfocarnos en 3 situaciones. El riesgo de parto pretérmino, para esto vamos en nuestra paciente a realizarle, si el feto es viable, una monitorización continua y en caso tal pues, de que sea requerido pues, tomar las medidas propicias para evitarlo. El riesgo de enfermedad tromboembólica con el dispositivo de miembros inferiores y obviamente la deambulación temprana. Y el manejo del dolor, acordémonos que el dolor va a desencadenar actividad uterina, riesgo de parto pretérmino también, por lo cual debe ser adecuado en nuestras pacientes gestantes. Ya para concluir la charla, entonces tenemos primero el embarazo partiendo desde sus bases fisiológicas, es un estado litogénico, que la CEPRE es segura durante la etapa de gestación, que aquellos pacientes que tienen una colelitiasis, que es asintomática, no va a requerir un manejo adicional durante la gestación y que podemos posponerlo hasta el tercer trimestre, digamos que hasta el posparto, pero que en aquellos pacientes que son sintomáticas o con complicaciones asociadas la debemos enseguida instaurar un manejo quirúrgico apropiado, el manejo realmente conservador en pacientes que son sintomáticas se va a correlacionar con el aumento del riesgo materno-perinatal adverso y que definitivamente la colelab es el manejo de elección que es segura y efectiva en pacientes con una colelititis o una colelititis sintomática durante la etapa de gestación. Bueno, muchas gracias.